Don José Blandón, hablando de dinero, ¿de dónde va a salir tanto dinero para pagarle a los jubilados? Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, pero antes, usted que recordaba una anécdota de Alberto Einstein con Chaplin. Cuando él publica su teoría de la relatividad, en ese periodo, Marie Curie y su esposo divulgan sus trabajos sobre la radiación. Polonio y el radio se fue después, pero en este caso en particular lo divulgan y por ese, tanto ella como su esposo ganan el premio Nobel de Física, por la radiación. Años más tarde ella se va a ganar el de Química, siendo la primera vez que un científico y la única vez que por dos ramas científicas diferentes obtiene premios Nobel, y esta vez en química por el descubrimiento del polonio y el radio. Y el polonio porque ella llevaba el nombre porque ella era polaca, de origen polaco, y el radio, pero ella muere después de radiaciones. Pero la anécdota que te quiero contar es que cuando ella se gana el premio de química, el esposo de ella muere un año después del premio Nobel de física, atropellado por un coche en Madrid. Años más tarde ella conoce a una persona, un hombre que está casado, y ella tiene amoríos con ese hombre del París de esa época. Y cuando se gana el premio Nobel de Química, no querían recibirla allá en Estocolmo. Alberto Einstein le escribe una carta a ella y le dice, palabras más, palabras menos, cito de memoria: no nos prive usted del privilegio de tenerla en Estocolmo a recibir un premio que usted se merece. No le haga caso a las palabras tontas y torpes que están dirigidos para los idiotas y no para los genios como usted. ¿Cómo? Mira la calidad de persona de Alberto Einstein. Y ella se presentó y recibió el premio Nobel de Química. Una mujer extraordinaria que después va a morir precisamente porque los tubos que usaba para radiación los cargabas en su bata, y ellos no tomaban las medidas de precaución para ver todos los trabajos que ella estaba realizando, y muere relativamente joven. Pero mire el papel de Alberto Einstein, que además de ser un genio de la física, era un gran pacifista. Sí. Y era un hombre muy progresista dentro de sus ideas políticos sociales. Él incluso se le ofrece la presidencia de Israel, y no la acepta porque dice que yo no soy judío practicante, no voy a manejar un país pero además ese no era su mundo. ¿Ah? Ese no era su mundo. Ese no era su mundo. Así que usted, cuando quiera saber de las cosas, mire la biografía de gente, hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo de esta sociedad. Y fíjate, lo otro, por qué el presidente Truman destituye al general MacArthur en su plenitud. Era un héroe, porque quería usar la bomba. ¿Y sobre quién quiere usar la bomba? Sobre Corea del Norte. Y China. ¿Y qué está pasando en este momento? Bueno, un conflicto en Corea del Norte. Corea del Norte ha subido el tono de la confrontación y ha dicho que responderá con sus armas al ataque. Y yo no tengo la menor duda de que se produce una confrontación allí. Vamos a tener lo que Francisco, el Papa, bueno, decirle a Francisco porque él es una persona tan agradable y tan humana. El Papa Francisco ha señalado que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y de hecho el mundo está viviendo ya el avance de esa Tercera Guerra Mundial ante la probabilidad de un conflicto de proporciones incalculables sobre un ataque que se pudiera producir sobre Corea. Ellos van a usar todo. Corea tiene físicamente muy pocas cosas que perder, muchas armas que disparar y hacer mucho daño a Corea del Sur y a Japón, y China estaría en el conflicto. Y esto ha puesto ahora a la República Popular China en una situación de árbitro. En este momento en que estamos todos hablando aquí, Fernando, el G7, que acaba de terminar la reunión, en este momento, fíjese la inmediatez de la información, decidió, por no ponerse de acuerdo, no poner sanciones a Rusia. Lo que pone ahora en su verdadera magnitud la acción militar del presidente Trump sobre Siria, que ha generado ahora todo otro nuevo conflicto. Porque cuando hablamos de guerra y de Tomahawk y de cosas, siempre debemos pensar, ¿quiénes son los que mueren? Los que menos mueren son los soldados, son los civiles los que mueren. Pensemos en la cantidad de niños y niñas, mujeres y hombres inocentes que matan estas guerras. Entonces, esto es lo que está, este drama humano que se mide y se define en grandes recepciones y presidencias. El drama humano está sobre Siria,
acaba de descubrir una explosión en Turquía, cuya magnitud todavía no la conocemos, se la daremos en el transcurso de nuestras intervenciones, si lo tenemos. Mire la inmediatez de estas informaciones. El mundo está convulsionado y está ocurriendo cosas serias. Mire nuestro continente. Termina el conteo ya final en Ecuador, se ratifica la elección para Lenín Moreno. Sin embargo, ahora se abre el proceso de las impugnaciones y el candidato Lasso expresó que iba a presentar las impugnaciones correspondientes, pero en las 5 provincias donde él presentó pruebas, la votación se mantuvo exactamente igual, de acuerdo al conteo donde todos participaron. Pero Ecuador está ahora mismo en una situación política inestable, pero donde la inestabilidad ha llegado ya a proporciones muy parecidas a lo que encontramos precisamente en el 2002, cuando el pueblo se tomó Miraflores y después las fuerzas chavistas tuvieron la capacidad de reaccionar y sacaron a los que dieron el golpe y se dio el contragolpe. Venezuela se encuentra en una situación muy grave y muy seria, y donde todavía el chavismo tiene oxígeno y capacidad de enfrentar y provocar una gran crisis, más de la que ya vive Venezuela, de proporciones de guerra civil. De manera que todo el esfuerzo que el mundo haga por buscar la paz y el buscar un encuentro entre el pueblo venezolano para resolver el problema será bienvenido. El que piense que la intervención militar es el camino está equivocado, y si no, pregunte en Panamá. Lo fácil que hubiera sido coger a Noriega y llevárselo de aquí y nos hubiéramos evitado todos los traumas. Pero el objetivo norteamericano no era el objetivo de nosotros. El objetivo norteamericano aquí era destruir las fuerzas de defensa, probar sus armas y dejar esto que tantas así que cuando vino la invasión aquí ni policías militares había para cuidar los bienes. Aquí se formó fue la robadera. Bueno, esas son las guerras. De manera que no deseemos la intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela. Deseemos que haya un entendimiento entre las fuerzas políticas y que el chavismo entienda que la subsistencia de la nación está por encima de sus deseos de poder. Y eso lo consigue la solidaridad internacional. Si no, miremos nuestro ejemplo, cómo nosotros pudimos derrotar a los Estados Unidos en su afán de mantener una colonia en este país. Ese es el mundo en que nos estamos desarrollando. Y mírenlo ahora localmente. Vamos al mundo local nuestro. Ayer conversaba con algunos dirigentes del sector agropecuario, Fernando. Hay mucha preocupación en el agro panameño. Es que no hay rumbo. No hay rumbo, no hay políticas. Y una de las cosas que ellos más expresaban, por ejemplo, en el caso de los avicultores, primero el control de precio que le estableció a la cadena de producción más eficiente, controles de precio al productor, Sí. no al consumidor. O sea, había ciertas cosas que en teoría iban a ser más baratas, pero las otras carnes se vendieron más caras. Pero ahora se está importando pollo congelado y se vende como fresco. Y eso es peligroso para la salud, pero además hace un daño, porque la idea de eso es provocar una presión sobre el precio local, bajar el precio local, pedirle menos precio a la industria avícola y quebrarlos. Igual está pasando con la industria porcina, que creció a 9% y ya lleva un crecimiento negativo por la importación, precisamente lo que estamos haciendo, estamos liquidando el sector agropecuario. Le dimos incentivo a los tomateros, más de 18 millones en préstamos, e importamos tomate en el momento que levantaban la cosecha. Entonces quedamos mal porque podíamos importar. Pero ¿por qué importarlo cuando estamos levantando la cosecha? Traerlo para junio, para julio, cuando hay lluvia, que no hay suficiente tomate, pero no, lo traemos cuando está la cosecha. Entonces, esa ausencia de políticas, y fíjate que no te estoy hablando de dinero, es la definición de políticas claras de cómo van a ser las reglas del juego para el sector agropecuario, que carecemos de ellas. Y no veo en la estructura ministerial ese interés de buscar un conjunto de políticas que nos permita resolver este problema. Y recuerde que se dice que el sector agropecuario no tiene mucho valor porque es el 2,5% del Producto Interno Bruto, sí, pero calcula, pero en ellas viven el 30% de la población y el 90% de la población con problemas de pobreza y pobreza extrema, hombre. Y de acuerdo a las estadísticas,
23% de la población vive en pobreza en Panamá, pero si usted ve que, si usted le quita este problema de que el 120 baja la pobreza, con 120 dólares usted sigue siendo igual de pobre. Sí. ¿No? ¿Sí? La pobreza en Panamá llega a 35-40%, eso es inadmisible para un país con tantos recursos como Panamá. Entonces yo creo que tenemos que pensar mucho en el sector agropecuario para desarrollar políticas que nos permitan a nosotros que se mantenga la población. Sale más barato invertir. Entonces no tenemos una política para el sector agropecuario. Fíjate, voy a dar un ejemplo. La provincia de Los Santos, para coger una provincia, no sí que es Herrera. La provincia de Los Santos tiene una de las áreas de tierras más fértiles del país. La gente piensa que es Chiriquí, en términos de fertilidad. Nada más tiene que ver que se produce, cuando usted ve plantaciones de maíz en un lugar, el maíz es muy exigente en materia nutricional. Eso le está indicando a usted la riqueza de los suelos arables de la provincia de Los Santos. Pero además de eso, la provincia es rica en folclore. Los Santos conserva tradiciones de folclore. Miren nada más ese espectáculo que son las 1000 polleras y que ya van por miles de polleras. 5.000. Entonces, ¿qué debiera hacer, por ejemplo, un gobierno dentro de Los Santos, por ejemplo? Declarar 5 o 6 distritos de Los Santos como distritos turísticos. Por ejemplo, Los Santos Cabecera, Las Tablas. Para mencionarlo uno, porque pues, Pedací todavía puede mantenerse, perdón, Pedací y Tonosí. Los Santos, Las Tablas, Santo Domingo. Esas áreas, declararlas distritos turísticos e invertir allí de manera que haya eventos durante todo el año y la producción local pueda colocarse, ¿no así?, en esas áreas. Porque ya la forma de hacer el carnaval tableño, como lo está haciendo ahora mismo, ya esa forma pasaron de moda. Hay que adecuar el carnaval, hay que adecuar un calendario turístico para las tablas, que son excelentes armando este tipo de espectáculos con folclore, con artesanías, con guararé, por ejemplo, que tiene tantas cosas que ofrecer. Y entonces, sobre la base del desarrollo del turismo, atraer entonces inversiones en hoteleras, y lograr que se incremente la producción local. Bueno, esa es una forma de desarrollar una política agropecuaria y retener. Y usted va a ver que mucha gente santeña de que vive en la capital se movería. Volvería porque es mucho más fácil, es mucho mejor vivir en Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé, que vivir aquí en esta ciudad que cada vez se hace más hacinado aquí entre un tranque. Y si usted no tiene carro, que es la mayoría de la población, viviendo 3 o 4 años, entre 3 y 4 horas por día en buses y alguna vez en metro, ahora un poco mejor, pero todavía con una infraestructura de transporte muy deficiente. Eso es lo que yo me refiero con la falta de política. Y tenemos política, por ejemplo, mire lo que está pasando en el sector ganadero. Entonces tenemos que definir cosas. El sector lechero está sufriendo lo mismo. Esas son cosas que hay que atacar y no se requiere, no es un problema de inversión, es un problema de planificación y de políticas que hay que diseñar. Le llamo la atención a esto porque está siendo fuertemente golpeado y no he visto ninguna reacción del ministro del MIDA con respecto a parar esta y enfrentar, tomar el toro por los cachos y ver este problema porcino y avicultor. Y del Ministerio de Salud, que tiene que velar, porque no se puede descongelar carnes para venderla como fresca, porque el proceso ese hace que el alimento se deteriore. Entonces son cosas que tenemos que mirar con urgencia. Fíjese, ahora este es otro caso, la ley de los jubilados para pagarle en los 13º. A mí me parece que la ley es un avance importante, es un logro, digamos, que ha sido producto de una lucha larga. El problema que se plantea ahora es, bueno, ¿dónde sale la plata? ¿Y cómo se va a pagar? Porque esto no es un problema de que ya firmé la ley y ya todo el mundo va a recibir. Aquí tiene que ver, primero, dónde está la planilla, quiénes son los que son objeto de esto, con nombre y apellido, porque no es emitir un cheque por X cantidad de millones de dólares, no. Este nombre será nombre de Fernando Correa, hay que ver cuántos años trabajó Fernando Correa. Todo eso tiene un tiempo. Eso no se hace de un día para otro. 2, los recursos financieros.
¿Dónde van a salir? Bueno, el Ministerio de Economía tiene que buscar dónde va a salir la plata, porque estos son gastos extraordinarios, pero gastos de operación. No puede usarse la plata de inversiones para trasladarla a operación. Eso está, por la ley presupuestaria, eso no es posible hacerlo. ¿Cuáles son los ingresos, los gastos de operación y mantenimiento del Estado que se pueden recortar, ¿no así?, para atender esto? En mi criterio, esto va a tomar varios meses. No, esto no va a ser de un día para otro. Hay todo un procedimiento que se tiene que hacer. Creo que ha habido un avance en tener la ley. Pero de allí a la ejecución de la ley, y yo hago un llamado, es malo estar elevando las expectativas de la gente, sí, porque hay todo un procedimiento que hay que realizar, tener los listados, tener los costos, tener las pruebas para levantar las planillas, y lo principal, la plata. Decir que se va a utilizar de los fondos incautados, esto no es tan cierto, porque los fondos incautados no son fondos del Estado, son fondos que están en una controversia jurídica que puede decidirse en una u otra forma. Pueden haber algunos otros fondos que se puedan decir, a lo mejor, pero decirlo no es ni siquiera correcto desde el punto de vista de una política fiscal. Porque es que estaríamos diciendo, bueno, vamos a quitarle plata a esto para dárselo a los pobres y después se la van a quitar a ustedes para dárselo a los otros pobres. Entonces, esa es una cosa que ni siquiera se debe insinuar, porque la reposición de los fondos que robó al Estado no debe ser objeto de decisiones demagógicas, porque lo que estamos dando la impresión entonces es que estamos creando precisamente una situación de facto para resolver un problema político. Eso es usar la justicia como instrumento político, y eso es lo que no funciona. De manera que yo creo que sí creo que el Ministerio de Economía, la caja propia misma, tiene que hacer un gran esfuerzo para probablemente entre 5 a 10 meses se pueda cancelar esa deuda. Probablemente. Recuerden que las proyecciones de gastos del gobierno, cuando se hacen, incluyen todos los aumentos de salario que este gobierno pacte o los gobiernos pasados pactaron, sí, para todos los funcionarios públicos, y el crecimiento vegetativo, porque aquí no hay ningún ministerio que disminuya su planilla. Ninguno. De manera que yo se lo doy esto como cosa objetiva. No nos engañemos que esto no es un deseo del presidente, esto es una realidad objetiva, material. No se puede pagar si no se levantan las planillas. Y dos, si no se tienen los fondos. ¿Hay la voluntad política de hacerlo? Creo que sí hay la voluntad política de hacerlo. ¿El tiempo va a ser 10, 15, 20 días? No. Va a ser entre 6 a 10 meses, con suerte. De manera que no nos alegremos mucho. Fíjense, otro tema que es importante. Le otorgan a la investigación de papeles de Panamá el premio Pulitzer. El premio Pulitzer por investigación, ¿no? Y le entregan al Washington Post el premio Pulitzer por divulgar las mentiras del presidente Trump. Pero en el caso de los papeles de Panamá, me llama la atención, porque hoy aparece en todo el mundo esto. El periódico La Prensa fue parte de estas investigaciones, sí, pero el periódico La Prensa no ha contribuido a la divulgación fuera del nombre de los papeles de Panamá. Entonces yo creo que ellos tienen una deuda con los lectores, nosotros los lectores del periódico La Prensa. Les solicitamos respetuosamente que pongan a disposición de nosotros toda la información que ellos compartieron en esta investigación, porque solo sacaron 2 o 3 y después alguien dio la orden de no sacaran a nadie. Pero es una investigación, los que tenemos acceso a otras informaciones hemos podido recabar una parte importante de la información, pero yo creo que el país necesita conocer de esta información. Porque si ha sido premiada, ¿por qué no premian a los lectores de La Prensa haciendo un suplemento? Claro. ¿Ah? Me parece que sería una buena aportación del periódico La Prensa, sí, a la lucha contra la corrupción. O que le digan al Consejo de Seguridad que se los escriba y ellos lo publican. Puede ser también, sería una forma. Más o es más fácil que ellos lo hagan porque esto es demasiado denso para el Consejo de Seguridad, y ya eso está hecho. Sí. Hay un libro que se llama Los Papeles de Panamá, pero está hecho muy sesgado a los periodistas alemanes, pero hay más información, ¿no?, así, que está surgiendo,
y que vincula, por ejemplo, a gente en Rusia, Sí. a gente en China, a gente en los Estados Unidos, en Ecuador, en Venezuela, en Panamá, en Canadá, en los Estados Unidos, en todos lados. Y sería bueno que como homenaje o como contribución de la prensa a sus lectores, a nosotros que somos sus lectores, nos den toda la información que tienen ellos sobre los papeles de Panamá. ¿No le parece? Ojalá. Ojalá. Y quiero darle dos anuncios. Esta semana, a partir de jueves, el Instituto, el IDAN, va a iniciar, me parece que han tomado una buena época para hacerlo. Ahora, no se crea que todo el mundo se va para el interior, la gran mayoría de la ciudad capital se va a quedar aquí. De manera que usted jueves y viernes que está aquí va a tener problemas de suministro de agua en dos horarios. Uno, van a darle mantenimiento, van a cambiar una tubería, y dos, van a resolver un problema en la subestación eléctrica, y esos dos eventos van a dejar sin agua parcialmente uno y totalmente a la ciudad capital por un espacio de 24, si usted lo suma todo, de 24 a 36 horas. Es un trabajo técnico bien complicado, no es un problema de soplar y hacer botella, porque mucha gente está preocupado. ¿Por qué la ineficiencia? Bueno, porque es que se requiere un trabajo de mucho más capacidad técnica. Hay un equipo que va a hacer ese trabajo. Tenga usted la precaución de tener agua si se queda en la capital, porque se va a quedar sin agua, porque la planta se va a detener su producción. Creo que el IDAN ha utilizado un momento especial donde la población baja y donde por naturaleza, en teoría debe haber menos consumo, pero en teoría también la gente tiende a usar agua. La gente habla de la pluma, se está lavando los dientes y la pluma está botando agua. Usted tiene que ahorrar agua. No solamente por la coyuntura de hoy, sino por siempre, porque el agua es... O cuando te afeitas, Sí, o cuando te bañas, para ahí mirando el agua para ver cuándo se calienta. Si no tiene calentador, el agua no se va a calentar. Así que no le hace daño el agua fría para despertarse. Y finalmente, hay un problema en el transporte público que quedó evidenciado en todo lo que está ocurriendo. Y ha quedado evidenciado la necesidad de que la autoridad del tránsito y transporte público esté en manos de gente con la capacidad de entender lo que está pasando en el transporte público. Y hay que tomar medidas administrativas que permitan enseriar el transporte público. Aquí entre los buses piratas, que ya no son piratas, son corsarios porque tienen patente. Tienen patente. Es más, estos corsarios tienen más simpatía de la policía que nosotros los que portamos carros con placa y con licencia, porque estos pasan delante de los policías por los hombros y nadie le dice nada. Se estaciona donde le da la gana, los taxis hacen lo que le da la gana. No hay una autoridad de tránsito que ponga orden. Y el sistema de transporte público está en proceso de desarrollo con el Metro 2, y cuando lleguen los buses ¿cómo se llama? El Metrobús. El Metrobús. Todo eso va a tomar tiempo, pero mientras hay que poner orden. Y yo creo que la autoridad de tránsito sería uno de los cambios que yo haría en este. Pero como yo no sé el que lo va a hacer, vamos a ver los cambios que el presidente habla. Creo que va a haber un nivel de rotación la Caja del Seguro Social. Creo que va a poner el doctor Martís. Y creo que en la Tocumen S.A. irá Carlos Dubois. Creo que también se habla de la posible remoción de la directora del INAH, pero no sé. Veremos lo que el presidente hace, que es el que constitucionalmente le tiene la responsabilidad de eso. De todas maneras, al director de la Caja del Seguro Social le toca bailar con la más fea, literalmente. Este es el trabajo más duro. Y los problemas no son de dotación de medicina. Los problemas más serios de las cajas del Seguro Social es el modelo de gestión y la enorme estructura que es, con hospitales, con administración, con todo lo que tiene que ver con los dos sistemas de salud pública. El sistema de pensiones tiene que ser analizado. Ese es quizás la esencia del problema del nuevo director, o por lo menos dejar los estudios actuariales listos para tomar las decisiones en el próximo periodo. Será.